Somos nueva gente. Somos nueva gente. Nativo, mestizo, raza, nueva gente. Dame con cuidado un abrazo. Te amo mucho. Nos amamos profundamente. Muchísimas gracias por absolutamente todo. Este tipo de encuentros son los que dan sentido a mi viaje proyecto. Que ya es nuestro viaje. Ya es nuestro viaje. A ver cómo me encuentro al camino. ¿Tú crees que va a estar tensa la cosa con las manifestaciones y las protestas? No porque usted, digamos, es distinto para cada uno. Y usted va en su viaje. Así sea. Bye bye, mi hermano. Nos vemos en la siguiente. ¡Hey! ¿Cómo está esto de embarrado, tío? Está muy embarrado. Ha llovido toda la noche. Pero no pasa nada porque somos nueva gente. A ver, ¿cómo salgo ahora de esto? ¿He derrapado ahí atrás? No, me voy a caer, tío. Me caigo. No, me enterré. Necesito que venga Wibi a ayudarme. Menos mal que ha sido aquí. Tenemos que ir para atrás, yo enderezarme y tratar de subir. Vamos. Ahí, endereza. Una, dos. Venga. Vámonos, nueva gente. Un segundo. Una, dos. Vamos. Una. Gracias, abuelo. Quedo aquí un poquito. Bueno, yo creo que en movimiento. No, cuidado. Vamos, abuelo. Y así me fui de Bequiscuaye dando inicio a una ruta de carismáticos personajes. Empieza el día muy intenso. Dios mío. Ahora sí. Somos nueva gente. Somos nueva gente. Por nueva gente se refiere Wibi a la época de los mestizos. Es nuestro momento de ayudar al despertar global. Es nuestro momento de heredar la palabra que durante tanto tiempo los abuelos y abuelas de la sierra y de tantos otros lugares de América guardaron y preservaron. A eso se refieren con nueva gente. Agradezco muchísimo encuentros de este tipo porque me llenan el corazón, porque me nutren el alma y me alientan el espíritu. El mensaje de Wibi fue filmado, pero el verdadero mensaje solo se obtiene estando con él. En pequeños momentos te lo va despedazando, te lo va contando, te lo va mostrando. Ahí os pongo el vídeo, de todas maneras, que llegue a donde tenga que llegar. Y ahora, pues a rezar porque Colombia está muy mal. Muy mal. Yo sé que hay gente que quiere que lo cuente ahora en tiempo real, pero yo llevo siempre retraso con los vídeos, así que rezo que para cuando lo publique ya haya pasado lo gordo. Y llevan ya 9 días de protestas, manifestaciones y cortes de carretera que con toda seguridad me voy a encontrar. Por eso me encomiendo. Decía Krishnamurti que si estuviéramos en contacto con nuestro corazón profundo, que es el lugar real del espíritu, no necesitaríamos ningún líder, ningún maestro, ningún gurú. Seríamos independientes, despiertos, alertas, autónomos, no autómatas. Tú eres el maestro, aseguraba, y dentro de ti está todo lo que necesitas. Yo
como aún no estoy en ese punto, visito sabias y sabios del planeta Tierra con el propósito de que seamos más los que logremos algún día ese contacto con el corazón profundo. Que Dios nos coja confesados. Parece que aquí nos encontramos un poquito de jaleo. Igual es un paro solo de camiones, ¿no? Porque están los carros funcionando. ¡Hasta luego! Apenas llevaban una semana las protestas y ya había más de 30 muertos y el doble de desaparecidos. Aunque me esforzaba en estar tranquilo y confiar en mi buena estrella, la realidad es que por dentro algo de miedo tenía. Miedo que era ampliamente superado por mis ganas de viajar y documentar terrícolas. Bueno, seguimos avanzando en la lucha por conseguir nuestro destino de hoy. ¿Qué destino es ese? Pues tampoco lo tengo yo muy claro todavía, la verdad, porque tengo 3 personas a las que entrevistar. Una abuela, un abuelo y un niño. De momento las carreteras están tranquilas. Me he encontrado las huellas de lo que ha estado pasando estos días. Un montón de neumáticos quemados, rastrojos, mierdecillas, palos. Pero me lo estoy encontrando bastante más liberado de lo que esto estaba ayer, porque ayer era infernal. Menos mal que ayer no salí. Así que nada, vamos a ver cómo sigue el día. Según el mapa, aquí hay un corte. Y según mis ojos también. Pero no sé, ¿están dejando pasar o qué? Hola, buenas, ¿cómo le va? ¿Por acá está cortado? Sí, señor. ¿Hasta qué hora? Manifestante, papá. Para San Francisco sí que puedo ir por acá, ¿no? Por aquí llega a Puente Piedra, un rombo que hay. Muchas gracias, querido. Bueno. Lo voy a intentar. Todo el mundo dando la vuelta. Parece un videojuego esto, tío. Por Puente Piedra vamos a ir. Dado que medio país estaba bloqueado por las protestas, aquellas semanas me tocaría coger unos cuantos desvíos para llegar a mis destinos, que aquel día era San Francisco primero y Villeta después. Lo que no me imaginaba era que el camino a Puente Piedra era una trochita rica. ¡Opa! Menos mal que ya estoy embarrado de estos días. Pues parece que el destino está eligiendo y este desvío por el que estoy siendo reconducido por las circunstancias que me rodean me va a lanzar casi que directo a San Francisco. Así que llegaré, almorzaré en algún sitio, la llamo y yo espero que no esté muy ocupada. Tampoco creo que se esté moviendo ahora con el percal que hay. La primera parada sería la casa de la abuela Mati, quien tenía un viaje programado a Medellín que no pudo hacer a causa de los cortes, lo cual propició que se alinearan los astros para que pudiera probar su famosa chicha dulce, recoger su mensaje de paz y hacerle un regalo inolvidable. Bueno. Un día en Cundinamarca, Colombia. El pueblo se ha alzado contra el gobierno y los viajeros estamos entre Escila y Caribdis, referencia mitológica griega para quien no sepa de qué hablo. Yo quiero vivir en amor y con mucho amor recorro esta senda que me ha tocado hoy, Cundimarquesa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Buenas, ¿se puede pasar por ahí? ¿Sí? Ah, vale, listo. Pensaba que era otro corte de esos de los que obligaban a parar a descansar un rato o dar otro gran rodeo para llegar a donde uno pretendía. Pero no, esto parecía más bien una reunioncilla de camioneros charlando sobre camionerías. Día de emociones fuertes. Pues estoy viendo muchas vacas por aquí. Joder. Es que es un videojuego, tío. Es un videojuego como el Mario Kart, esquivando obstáculos, ¿no ves tú? ¿Os acordáis del Mario Kart? Cuando te tiraban el plátano, que el vehículo hacía así. Pues yo no quiero encontrarme ninguna cáscara de plátano. Yo quiero el turbo o la estrella, que si te caes no pasa nada. Eres indestructible. Joder, no pasé yo horas jugando al Mario Kart de pequeña. Madre mía. ¡Parcero! San Francisco, estamos llegando. Estamos ya a 8 minutillos
de conocer a la abuela Mati. La he visto en fotos y me encanta. Y se me acaba de meter un mosquito en el ojo. ¡Oh! ¡Oh! Es ácido. Tiene una composición ácida. Ahí lo veo, ahí lo veo. Lo quitaré con el guante. ¡Ah! ¡Quitado! ¡Vuelvo a ver bien! ¡Ah! Voy a poner la gafa. Que como hemos bajado de altura, 24 grados, temperatura perfecta para los mosquitos. Sean ustedes bienvenidos a San Francisco, típica plaza de pueblo colombiano. Ya la hemos conocido. Coño, una cancha en la plaza, tío. Eso sí que es novedad. Aquí tienen que ser súper futboleros. La primera vez en mi vida que veo que en vez de unos columpios o una plaza para pasear, hay una cancha en el medio del pueblo. Hola. Y de ahí fui directo a la casa donde me esperaban. Pues estamos llegando a cumplir la misión una vez más. Allí estaba, confeccionando tras la máquina de coser la abuela más dulce, la abuela de todos, la abuela Mati. Estas toallitas son toallitas para las mujeres. Son unas toallitas conscientes para las lunas menstruales de las mujeres para cuidar el vientre. ¿No contamina? No contamina. Bueno, entonces estas toallitas vienen con un propósito que puedan recoger su lunita y puedan sembrarla en la tierra de vientre a vientre. Esta es una olla muy sagrada. Esta es la representación del vientre de la mujer que da la vida. Aquí en este ser hay muchos rezos. Ella siempre tiene el alimento sagrado que es la facua, la chicha. Esa planta sagrada y ese alimento sagrado me endulzó a mí, endulzó en mi casa. Y hoy en día los encuentros que hago con las personas las reúno para que endulcen, para darles de eso que yo recibí. Doy gracias todos los días y camino a las lagunas, a los páramos, a los ríos, llevando chicha a todo, ofrendándole al planeta. Y le pongo propósito, endúlceme más, que yo mire con ojos dulces, que yo hable dulce y me conocen así, abuela de la chicha dulce. Endulcémonos, abuela. No, traiga la chicha. Me voy a ir de su casa mucho más dulce de lo que he llegado, ¿eh? Porque este ya es el séptimo cuenco la séptima totuma que me tomo. Abuela. Si quieres se lleva esta. Pues no le voy a decir que no. Qué alegría que estás aquí. Qué alegría que pude llegar. La totuma significa los senos de nosotras las mujeres. Por eso esta bebida es una bebida de alimento y de bebida dulce. Es una leche materna de la madre tierra. A mí mi madre no me dio de amamantar de pequeño porque tuvo mastitis. Pero así que a ver si recupero lo perdido con un poco de chicha. ajo, Ajo. aquí hay. Va por ti, mamá. Endulcemos el corazón, endulcemos la palabra, endulcemos el caminar para poder seguir adelante y ver buenos frutos. Ajo, fuerza, amor, unidad y para adelante. Es que claro, si yo por cada abuelo y abuela que visito me van dando cosas y me quedo sin espacio en la moto, pero para chicha siempre va a haber. Igual me paso un día a recargar, ¿eh? Sí. Bueno, usted me había pedido que quería un muñequito y se lo voy a regalar a abuela. Este es Lolo, el mono viajero. Me lleva acompañando 3 años en moto. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, Y te lo Lolo! entrego. ¡Ay, gracias! Lolo, te quedas en buenas manos. ¡Ay, Lolo, bienvenido aquí! Mira, mira tu papá. Hasta luego, Lolo. Te quedas con la abuela. Muchas gracias, Lolo, por venir a mi casa.
Gracias por este regalo de la infancia. Muchas gracias, Cuando abuelita. nos volvamos a ver va a estar bien gordito. Claro, pues si le da la misma chicha que me has dado a mí en las 3 horas que hemos estado. Muchas gracias, abuela. Gracias por todo su amor. Ay, Lolo, por Dios. Lolo, te van a cantar canciones todos los días. Yo no descarto que Lolo ahora mismo se esté alegrando mucho de quedarse aquí tranquilito. ¡Oh! Seas bienvenido a esta casa. Y el vídeo de la abuela Mati lo encuentran bajo el nombre de La Tribu Dulce. Nos hacemos una foto con Lolo. A la de 3, chicha. 1, 2 y 3. ¡Chicha! Hasta luego, abuela. Gracias, a ti también. Hasta luego. Buenos días desde Villeta y sus camiones. ¡Uy, cuidado! Joder, se ha hecho otra vez. Retomamos el videojuego donde lo dejamos. Me dirijo a la casa de Francisco, el muchacho ambientalista, el Greta Thunberg de América Latina. Cuando vi la noticia de que lo habían amenazado de muerte por defender la naturaleza a un muchacho de 9 años, dije, pues les voy a proponer que cuente su visión del mundo en Soy Tribu. Y me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado el trípode. Bueno, pues improvisaremos uno en la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta es más grande que la tuya, ¿eh? Hostia. Francisco, algún día llevaré una eléctrica, ¿eh? Cuando se pueda viajar con moto eléctrica la llevaré. ¿Qué tal el viaje? Un poco, no se te preparan los oídos. Pues bajando de Bogotá se me taparon un poco las orejas, la verdad. ¿Qué hace realmente? Entonces, Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. porque conoces más Colombia que yo. Eso me dicen, que conozco más Colombia que muchos colombianos. Soy ambientalista, pero me gusta divertirme, ¿sí? Coge alguna carta. Así me recibió el pequeño Fran, haciendo trucos de magia y bromeando todo el tiempo. Después de degustar el ajiaco de su abuela, pude entrevistarle, entrevista que encontráis bajo el nombre de La Tribu Ambientalista. Fran es activista desde muy temprana edad, ha dado multitud de conferencias internacionales sobre medio ambiente, ha hablado en el Senado colombiano y ha tratado con todo tipo de embajadores y autoridades del mundo. Siempre he dicho que la gente que más admiro es aquella que vive en coherencia con sus ideales y de Villeta me fui muy, pero que muy inspirado. Take on me, take on me, take me on. ¿Esta es tu carta? ¿Qué tal? En honor a la tribu ambientalista. Esa. Eso acá, la vamos a dejar acá. Que se vea, que se vean. ¿Qué momento? Hasta luego, familia. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Vamos, vamos. Métele, Fran, métele, métele. Pedalea, pedalea. Vamos, vamos. Venga, esa cuesta. Vamos, Fran. Que hay que quemar el ajiaco. Vamos. Hasta luego, Fran. Cuídate mucho. ¡Que viva la naturaleza! ¡Qué maravilla! Bueno, una vez más, misión cumplida. Estoy feliz y contento. Mañana a por el Mamo Lorenzo. No se me va a escapar ni uno. Por algo estoy dándole una segunda vuelta a Colombia. Hay que aprovechar el tiempo que estamos vivos. Hay que dejar una huella positiva. En eso estamos. Buenos días, un día más de vida, de existencia. Estamos vivos y estamos sanos, que no es poca cosa en estos tiempos. Me dirijo hacia un lugar no muy lejano. Estoy yendo a Sasaima. A los alrededores de Sasaima hay una comunidad de arhuacos. Recordemos, como ya expliqué en los capítulos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que los arhuacos son de esa sierra. Pero por una razón que todavía no entiendo muy bien, ellos tienen aquí una comunidad. He escuchado hablar que en sus visiones sintieron y percibieron que tenían que extender su mensaje y sus pagamentos más allá del territorio de la Sierra Nevada, puesto que sus hermanos menores, nosotros, poblamos el resto del mundo. Están haciendo lo que pueden. Y ahí me voy a encontrar con Mamo Lorenzo, líder espiritual de esa comunidad. Así que disfrutemos el día, amiguitos. Que como decían, no me acuerdo quién cantaba esta canción, pero solo se vive una vez, ¡caramba!
Bueno, bienvenidos a Sasaima. ¿Pero qué pasa? ¿Está muy embarrado? Siempre hay una parte que está lisa, no sé si de pronto se le pueda patinar al salir porque siempre viene empinado. Bueno, dejamos mis cosas en tu casa y me voy contigo en la moto. Cuando este hombre nos está diciendo que no es buena idea, es que no es buena idea meter la moto por ahí. Y más ahora en invierno que está lloviendo todos los días una barbaridad. Ya me la jugué el otro día, así que prefiero hacerle caso y que me lleve él y voy grabando con el palito de la GoPro que nos lo pasamos súper bien. Así que dejé la moto en el garaje de Edwin, el mototaxista de confianza de Mamo Lorenzo, y me fui con él en la suya hasta la finca. ¿Qué me cuentas de Sasaima? No, Sasaima yo creo que es el pueblo al alto, más chimba que pueda haber. El pueblo más chimba. Claro, este pueblo es una berraquera, acá la gente es uno de los pocos pueblos que son muy sanos, la gente es muy bacana acá en el pueblo. A mí me da la sensación que todos los colombianos dicen que su pueblo es el más chimba, ¿eh? Sí, ¿verdad? De donde ellos sean es lo más chimba. Menos mal que hemos dejado la moto. Ahora, esto es precioso. Sí, es una chimba. ¿Se habrá quedado encajado? Sí. Sí, ¿no? ¿Le ayudamos? Sí. Vamos a intentar ayudar a la vaquita para salir de aquí porque la pobre está pasándolo mal. Nos toca desclavarlo ¿Sí? para que saque la cabeza. Con el machete tal vez, ¿no? O desclavar esta para que saque la cabeza. Ah, espere que ya. ¡Epa! Vaquita libre. Y tras liberar a la vaquita, Mamo Lorenzo me condujo a su Gran Maloca, casa sagrada típica de las comunidades indígenas donde podría recoger al fin su palabra. Y cuando nos convertimos civilizados, nos alejamos de la espiritualidad. Y cuando nos alejamos de la espiritualidad, físicamente nos tocará pagar impuestos. Siempre hemos estado recordando el camino donde los sabedores han dejado un recordar para todos los seres de la tierra. Que la Madre Tierra nos escucha para recibirnos en sus lugares, en su hábitat, para hacer bien por ella, para servir a la Madre Tierra. Hacemos encuentro de sabedores para mirar los fundamentos y principios de cada cultura, para ayudar a fortalecer, a cuidar lo que cada uno venimos o nos pusieron en la tierra. Esa es mi misión. Los paisajes y las rutas van y vienen, pero son los humanos los que marcan la mayor parte de la experiencia. Sentarse con un mamo aruaco a escuchar la sabiduría de su tradición preservada generación tras generación es uno de los mayores regalos que uno puede recibir mientras viaja. Yo, por eso viajo. No concebiría recorrer Latinoamérica en moto sin profundizar con los humanos que la habitan. Por ello, les recomiendo lo mismo a ustedes. Descubran la razón por la que viajan y, si pueden, vean la entrevista de Mamo Lorenzo, la cual se encuentra bajo el nombre La Tribu de Sasaima. Ahora sí. Bueno, tras grabar al Mamo, nos vamos. ¡Hasta luego! Y tras volver a por Super Supernova y despedirme de Edwin, me dispuse a abandonar Sasaima y dirigirme con una misión muy particular a la ciudad de Honda. ¿Por qué estoy yendo a Honda? No os quiero hacer spoiler, la verdad. Pero estoy yendo a Honda por una cosa muy divertida. El otro día Wibi me dijo que solo se nos da aquello que ya nos pertenece. Y voy exactamente a eso, a ver si se me da lo que me pertenece.